Hola chicos, buenas tardes, espero que estén bien. Estos son los ejercicios que hicimos la clase pasada, o que empezamos la clase pasada. Vamos a resolverlos uno por uno para que, bueno, les ayude a tener la tarea completa y estar al día. Acá los pinté de color para mostrar que, digamos, hay algunos que son parecidos entre sí. Los que pinté de color verde, bueno, son muy parecidos entre sí. Estos dos son similares, bueno, ya espero que se entienda la idea. Vamos a ir con el primero, ¿sí? Con este que dice 3 elevado a x más 1 igual a 4. Bueno, en una ecuación exponencial lo que queremos hacer es despejar x, averiguar cuánto vale x. Y para ello, bueno, vamos a tomar este 1 que está sumando, lo vamos a escribir en el otro miembro, pero bueno, como ya sabemos, restando. Entonces vamos a tomar el más 1, lo pasamos a menos 1. Eso, por supuesto, nos da 3. Y ahora, bueno, uno debe hacerse esta pregunta. 3 elevado a ¿cuánto? Es 3. Bueno, acá creo que es lógico, ¿no? Acá tiene que estar el número 1, porque 3 elevado a la 1 es 3. Lo que quiere decir es que este exponente tiene que ser el número 3. Tiene que ser el número... Perdón, el número 1 quiero decir. Ahí resolvimos simplemente esta ecuación. Otra manera de pensarlo es, acá tengo 3 elevado a x y acá tengo 3 elevado a 1. Entonces, bueno, si las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser también iguales. Esto es una ecuación exponencial. Tenemos que encontrar el valor de la incógnita que se encuentra en el exponente. Ejercicio siguiente, muy similar al anterior. Lo que tenemos que hacer primero es intentar despejar esta potencia. Por lo tanto, vamos a volver a escribir 3 elevado a x más 1. En el otro miembro tenemos 25, pero el menos 2 lo vamos a pasar al otro miembro como más 2. Y en este caso 25 más 2, por supuesto, 27. Y acá nos queda 3 elevado a x más 1. Ahora lo que tenemos que pensar es, 3 elevado a ¿qué cosa me da 27? A ver, sabemos que 3 elevado al cuadrado es 3 por 3 y eso nos da 9. Pero también sabemos que 3 elevado al cubo es 3 por 3 por 3. Y esto es 27. O sea, vamos a escribirlo de esta manera. 3 al cubo es 27. Entonces, en vez de escribir 27, vamos a escribir 3 elevado al cubo. Y acá tenemos 3 elevado a x más 1. Lo que quiero decir es que si las bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. Por lo tanto, desde acá vamos a concluir que este exponente que está acá, que es x más 1, tiene que valer 3. Se podría haber sacado directamente desde acá, porque podríamos pensar, 3 elevado a ¿cuánto da 27? Bueno, ya sabemos que 3 elevado al cubo da 27, o sea que acá tiene que haber un 3. Esto tiene que valer 3, es lo que acabamos de escribir acá. Ese exponente tiene que ser 3. Y de esa manera, en este momento, ahora podemos despejar la x y pasar el más 1 como menos 1. Y de esa manera terminar el ejercicio. 3 menos 1 es 2 y ahí tenemos que la x, la incógnita, vale 2. Quiero aclarar una cosa, en este momento no se podía pasar el más 1 acá como menos 1, ¿no? Eso no es posible porque es parte del exponente, pero en este momento que ya no estamos trabajando con base y exponente, sino simplemente con una ecuación lineal, entonces ahí sí podemos despejar el número 1 y pasarlo al otro miembro. Bueno, un poco similar al anterior con una que otra cosita que va apareciendo. El ejercicio siguiente, bueno, parecido al que hicimos recién, vamos a tomar el menos 2 y escribirlo en el otro miembro. O sea, acá ya tenemos un menos 1, pero el menos 2 lo vamos a pasar a más 2. Acá todavía tenemos 7 elevado a x más 3. Y vamos a hacer esta operación. Acá tenemos menos 1 más 2, es 1 positivo. Y acá aún nos queda 7 elevado a x más 3. Y en este momento uno debe pensar, 7 elevado a ¿qué cosa da 1? Bueno, recordemos que 7 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esto tiene que ser 0. Quiere decir que el x más 3 que tenemos en el exponente tiene que ser 0. Y ahí tenemos la ecuación que ahora tenemos que resolver. Otra manera de hacerlo es, en vez de escribir este 1, lo escribimos como 7 elevado a 0. Y acá, al escribir 7 elevado a 0 y al tener acá 7 elevado a x más 3, como las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales, que es lo que acabamos de escribir ahí. Bueno, y finalmente,
Ahora lo que podemos hacer es terminar de despejar la incógnita. Tomamos el más 3 y lo pasamos a menos 3. 0 menos 3, que por supuesto menos 3 es el resultado. Ahí encontramos el valor de x. Algo que no había hecho hasta el momento, verificar. A ver, ¿será cierto que la x vale menos 3? Bueno, agarremos la ecuación original y en donde está la x, la incógnita, vamos a poner el número que descubrimos, o sea, 7 elevado a menos 3 más 3. A eso le restas 2, supuestamente debe dar menos 1. ¿Será cierto? A ver, menos 3 más 3 es 0. O sea, nos queda 7 elevado a 0. Menos 2 supuestamente es menos 1. Y creo que es cierto, ¿no? Porque 7 elevado a 0 es 1 y 1 menos 2 es menos 1. O sea que nos queda el menos 1 en ambos lados. De esta manera estamos verificando la ecuación, cosa que no habíamos hecho en los anteriores, pero que se puede hacer en cualquier ecuación. Vamos con el otro, por ejemplo. Acá ya tenemos 3 elevado a 2x menos 1 y acá ya tenemos un 3. Entonces uno puede pensar, ¿3 elevado a cuánto te da 3? Bueno, 3 elevado a la 1. Esto es muy parecido al primer ejercicio. Lo que quiero decir es que acá tiene que haber un 1 para que 3 elevado a 1 nos dé 3. O sea, esto tiene que valer 1. El 2x menos 1 que está ahí debe valer 1. Y si no, lo que se puede hacer es, ver que acá ya teníamos 3 elevado a 1, ¿no? Porque esto tiene un 1 invisible. Y como las bases son iguales, los exponentes en consecuencia deben ser iguales. Este exponente y este exponente deben ser iguales y es lo que escribimos por acá. Todo eso para lograr de que ya no haya base y exponente. Que nos quede esta situación más sencilla en donde seguimos despejando x. Por ejemplo, tomando el menos 1 y escribiéndolo en el otro miembro como más 1. Acá aún nos queda 2x. Ahora 1 más 1 es 2, por supuesto. Y acá tenemos 2x, o sea, 2 por x quiere decir. Y este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 2 dividido 2. Y esto nos queda que la x vale 1. Y ahí tenemos el valor de la incógnita. Como siempre uno puede verificarlo, bueno, tomando el ejercicio original, inicial, pero en el lugar de la incógnita vamos a escribir el número que obtuvimos. O sea, me refiero a 3 elevado a 2 por x, decía. Bueno, ponemos ahora 2 por 1 menos 1. Esto supuestamente nos tiene que quedar 3 y efectivamente da 3. Porque 2 por 1 es 2, y si al 2 le restas 1 te queda 1. Te queda 3 elevado a 1. Y finalmente sabemos que 3 elevado a 1 es 3. Ahí tenemos entonces la ecuación ya comprobada, verificada. Vamos con el siguiente, que ya es un poquito distinto a lo que vimos en la clase pasada, pero es más parecido a lo que vimos en la clase anterior, en la semana anterior. A ver, acá tenemos 8 y acá tenemos 2. Son números distintos, ¿cierto? Pero tienen algo en común, ¿no? Porque, bueno, son algo familiares entre sí. A ver, veamos las potencias del número 2. O sea, me refiero a 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 4. También sabemos que 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. O sea que nos queda 8. Esto nos va a servir, porque la idea es que queden estas dos potencias escritas con la misma base. Para llegar a este momento, a ver, volvemos al anterior. Una vez que las bases son iguales, igualamos los exponentes. A eso queremos llegar en esta situación también. Entonces, para lograrlo, primero a este número 8 lo vamos a escribir de esta forma, como 2 elevado al cubo. Entonces ahí ponemos 2 elevado al cubo y esto está elevado a x más 1. Al mismo tiempo acá tenemos todavía 2 elevado a 2 por x más 7. Y ahora hay que recordar una propiedad de las potencias que podemos utilizar acá, cuando hay una potencia de otra potencia. A ver, recordemos que si teníamos una base con un exponente y esto al mismo tiempo está elevado a otro número, lo que podíamos hacer, lo que está permitido hacer, es multiplicar esos exponentes. Y es lo que precisamente vamos a hacer acá. Como bien dice, si hay una potencia y hay otra potencia, se multiplican. Bueno, si hay una potencia y otra potencia, se multiplican. Escribimos 2 elevado a 3 por x más 1.
pero obviamente este x más 1, como tiene dos términos, lo tenemos que escribir así, entre paréntesis. Acá todavía tenemos esta misma expresión, que la vamos a dejar igual. Esto lo hicimos con el objetivo de que me quede, como vemos, como base solamente 2, y como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales o hay que igualarlos. Entonces ahora escribimos lo siguiente. Igualamos los exponentes. Igualamos el 3 por x más 1, que lo igualamos con 2 por x más 7. Y de esa manera logramos pasar de algo que era base y exponente a una ecuación más sencilla. Siempre el objetivo es eso, es lograr que las bases sean iguales. O por lo menos en la mayoría de los casos queremos lograr eso. Hay veces que no se va a poder lograr, pero muchas veces queremos que se repitan las bases de las potencias. Bueno, y ahora lo que queda es algo viejo, ya sabemos cómo resolver esto. Tenemos que aplicar acá la propiedad distributiva, multiplicar el 3 por ambos miembros, y por ambos términos, perdón. Nos queda 3 por x es 3x, y 3 por 1 es 3. Y del otro miembro tenemos 2x más 7, no podemos hacer ninguna operación acá. No pueden sumarse porque una tiene x y otra no. No son términos semejantes. Lo que hay que hacer ahora justamente es asociar los términos semejantes. Pasar las x de un lado y los términos sin x del otro, a eso nos referimos. A ver, tenemos acá por ejemplo 3x. Y sabemos que el 2x que está acá lo pasamos restando. Menos 2x. Acá tenemos el número 7, pero el más 3 lo vamos a pasar a menos 3. De esa manera logramos asociar las x de un lado que se van a poder operar. Acá tenemos 3x menos 2x es una x. Y acá tenemos 7 menos 3 que es 4. Ahí tenemos entonces el valor de nuestra incógnita. X vale 4. No era necesario poner una x. Ese 1 después se pasa dividiendo y termina siendo lo mismo, ¿no? Entonces lo podemos dejar de esa manera. Ahora, como veníamos diciendo, esto puede verificarse. Si la x vale 4, tomemos la ecuación inicial que teníamos acá, la ecuación inicial, y reemplacemos la incógnita x por el número 4 que acabamos de obtener. O sea, 8 elevado a 4 más 1, 4 más 1. O sea, reemplazamos la x por el valor que obtuvimos. Esto es igual a 2 elevado a 2x, o sea, 2 por 4 más 7. Bueno, acá veo que no va a quedar lo mismo. 2 por 4 más 7 era más 7, más 7, más 1, más 3, menos 3. Acá estoy viendo algo extraño. Ah, no, sí, va a quedar lo mismo. No, perdón, va a quedar lo mismo. A ver, porque esto es 4 más 1, 5, queda 8 elevado a la quinta. Mientras acá nos queda 2 por 4, que es 8, y 8 más 7 que es 15, 2 elevado a 15. Bueno, estos son números grandes, pero si los resolvemos nos va a dar lo mismo. Yo lo voy a hacer acá con la calculadora, a ver si puedo hacer que aparezca acá. Quiero hacer 8 elevado a la quinta, o sea, multiplicar el 8 5 veces. Vamos a ver si aparece la calculadora, creo que ahí sí. Sí, en parte aparece, bueno, medio extraño, pero vamos a hacer 8 elevado a la quinta. Ahí sí, ahí un poco mejor. Pero para hacer 8 elevado a la quinta hay que hacer 8 por 8, por 8, por 8, por 8. 5 veces. Esto nos da 32.000, como dice ahí, 32.768. Y hacer 2 elevado a la 15 es multiplicar 2 por 2 por 2 15 veces. Si no podemos escribir 2 elevado a 15 y directamente nos da el mismo número, 32.768. O sea que esta es una manera de comprobar que el número que obtuvimos es correcto, porque al reemplazarlo en la igualdad que teníamos, se tiene que llegar a una igualdad, tiene que satisfacer esa igualdad. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente ya es un poco diferente a los anteriores. Voy a agrandarlo un poco para que lo veamos un poco mejor. Como podemos ver acá, tenemos dos términos. Y en estos dos términos hay algo que está repetido, que es el 2 elevado a x. Tenemos 5 veces el 2 elevado a x, 5 veces esa potencia, más esa misma potencia nuevamente.
Algunos hacen acá un cambio de variable, que es lo que vamos a hacer más adelante. Acá no es tan necesario. Vamos a decir lo siguiente. Tengo 5 potencias más otra potencia más de la misma. Entonces, 5 potencias más una potencia son 6 potencias. Así lo podemos escribir. Podemos sumarlas porque esta expresión es idéntica. Entonces podemos sumar 5 potencias más una potencia, 6 potencias. Otras personas hacen lo siguiente. A ese 2 a la x, a ese 2 elevado a x, lo transforman en una letra nueva, z supongamos. Entonces vuelven a escribir esto como 5 por, y en vez de poner 2 elevado a x, ponen esto, ponen z, más 2 elevado a x, que dijimos que lo reemplazamos por z. A esto se le llama cambio de variable. Estoy cambiando una expresión por otra letra. Un cambio de letra, cambio de variable. Y quizás al transformarlo podemos ver más claramente que 5z más z es 6z. O sea, algunos realizan el cambio de variable para poder ver mejor que son términos semejantes y que en consecuencia se pueden sumar. Pero llegaríamos a lo mismo, porque después de haberlo sumado, a esto habría que volverlo a transformar en 2 elevado a x. Y ahí llegamos al mismo lugar que teníamos antes. Lo que vamos a continuar haciendo ahora es seguir despejando la incógnita. Y eso lo logramos, tomando el número 6 que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. O sea, nos va a quedar 24 dividido 6. Ahora, 24 dividido 6 es 4. Y llegamos a este momento, una ecuación más sencilla. Vemos que está el número 2 y está el número 4, que no son el mismo número, pero tienen mucho en común. Ya que justamente, si realizamos 2 elevado al cuadrado, eso es 4. Por lo tanto, en vez de escribir 4, vamos a escribir 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado. Y acá tenemos 2 elevado a x. Y ahora que las bases son iguales, como decíamos, ahora que sabemos que las bases son iguales, voy a ponerlo con otro color. Como las bases son iguales, entonces deben ser iguales los exponentes. En consecuencia, sacamos como conclusión que este exponente x debe ser igual a este exponente, el número 2. Y ahí tenemos el resultado final. Una manera más práctica de verlo es acá. 2 elevado a qué número nos da 4. Bueno, 2 elevado al cuadrado. O sea, es verdad que acá tiene que estar el número 2. ¿Sí? Una manera de comprobarlo, ¿no? Pero bueno, la mejor forma de comprobar esto es realizando la verificación. O sea, tomando la ecuación inicial y sustituyendo, cambiando la incógnita por el número que acabamos de descubrir, el número 2 en este caso. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. La misma ecuación, pero, vamos a correr un poquito ahí, en ese lugar vamos a escribir el número que obtuvimos acá, el número 2. Ahí, exponente 2. En este momento ya no tenemos una ecuación, sino una igualdad numérica. Vamos a ver si se cumple esa igualdad. Vamos a resolver las operaciones. Pero con cuidado porque ante esta situación, aclaremos por las dudas, no tenemos que multiplicar, ¿no? Tenemos que resolver esta potencia. O sea, realizar 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado nos da 4. Y acá nos queda 5 por 4 más 2 al cuadrado, que sabemos que es 4. Esto es igual a 24. Bueno, y ahora vamos a resolverlos. Tenemos 5 por 4, 20. A este le sumamos 4 y como podemos ver, eso nos da 24. Al llegar a la igualdad, ya decimos entonces, podemos confirmar que este número, el 2, es solución de nuestra ecuación, porque verifica, satisface esa igualdad. Vamos con el siguiente, parecido, bastante parecido al que hicimos recién. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos, primero y principal, y tenemos una expresión que está repetida, el 2 elevado a x. Esto es 3 potencias menos una potencia. Bueno, 3 potencias menos una potencia son 2 potencias. Así lo podemos escribir, así podemos transformar eso. Ahora bien, si uno quiere, lo que puede hacer es el llamado cambio de variable y hacer lo siguiente.
transformar ese 2 elevado a x en una letra nueva, en z, supongamos. ¿Qué nos quedaría? Vamos a volver a escribir esto, pero en vez de escribir 2 a la x, vamos a poner z. O sea, 3 por z, a ver ahí, 3 por z, menos z, nuevamente, es igual a 1. Y de ahí podemos ver un poco mejor, quizás, que 3z menos z es 2z. De esa forma, quizás puede llegar a verse un poco mejor. Los dos caminos son totalmente válidos y llegamos a la misma situación. Ya que acá volvemos a reemplazar el 2 elevado a x. O sea, queda 2 por 2 elevado a x igual a 1. Llegamos al mismo lugar. Vamos a continuar, lo voy a continuar por acá. El número 2 que está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo. Lo cual parece que ocurre algo raro, porque queda 1 dividido 2. 1 dividido en 2 da 0,5. Es cierto. Pero en vez de escribir 0,5, vamos a escribir esto de una forma más práctica, como un medio, ¿no? 1 dividido en 2 es un medio. Y ahora tenemos esta situación. La pregunta es, ¿qué número tiene que ir acá? O sea, 2 elevado a ¿cuánto es un medio? Bueno, si hacemos un poco de memoria, podremos recordar que cuando el exponente es un número negativo, se invierte la base. O sea, lo que quiero decir es que, no sé qué se borró, que el 2 elevado a menos 1, justamente, lo que provoca ese negativo en el exponente, es que se dé vuelta a la base, que se invierta la base. La base es 2 sobre 1, o sea, no se escribe el 1, pero sabemos que el denominador es 1. Y cuando hay un negativo en el exponente, bueno, invertimos la base. Se puede invertir la base. Se puede escribir como un medio elevado todavía a 1. Y ahora tenemos que resolver. 1 elevado a 1 es 1. Y 2 elevado a 1 es 2. Lo que quiero decir es que, ¿a qué número hay que elevar el 2 para que dé un medio? Bueno, a la menos 1. De acá ya podemos ahora mismo escribir que justamente el exponente tiene que ser el menos 1. Ahí ya tenemos resuelta esta ecuación. Otras personas lo que harán, quizás, y es correcto también, es reescribir un medio como 2 a la menos 1, ¿no? Miren, 2 a la menos 1 nos quedó un medio entonces. En vez de poner un medio, puedo escribir 2 a la menos 1. Y acá tenemos 2 elevado a la x. Y ahora podemos ver que si las bases son iguales, entonces igualamos los exponentes. Es lo que tenemos acá. Y ahí llegamos a esa solución. Voy a saltearme la verificación e ir al ejercicio siguiente, que como vemos está pintado con otro color distinto. Eso quiere decir que es un poquito diferente, quizás. En parte sí y en parte no, porque ahora acabo de ver que este es en realidad muy parecido a lo que teníamos recién. Es muy parecido. A ver, como podemos ver... Uy, para acá le falta algo. Acá le falta el igual. A ver, voy a ver para atrás. Esto es igual a 1, perdón. Igual a 1. Entonces vamos a volver a este ejercicio. Igual a 1. Ahora sí. Terminamos de separar en términos. Y como podemos ver, esta expresión es idéntica a esta otra expresión. Entonces lo que podemos hacer es sumarlas. Tenemos 3 potencias más una potencia más. Tienen que ser idénticas para poder sumarlas. Y acá son idénticas. Lo que quiero decir es que acá a esto lo podemos escribir de forma más sencilla como 9 veces esa potencia. 9 veces el 3 elevado a x más 1. Así lo podemos escribir. Igual a 1, ¿no? Igual a 1. Lo que uno también puede hacer es realizar el cambio de variable. Cambias esto por una letra más sencilla. Supongamos el 3 elevado a x más 1. Lo cambias por la letra z. ¿Qué te queda entonces? Te queda acá 8z, así 8z justamente. Lo cambiamos por una letra más sencilla. Más z nuevamente, porque eso dijimos que lo podemos cambiar por una letra más sencilla, por z. Y ahí decir que 8z más una z es 9z. 9z igual a 1. Y ahora sí, finalmente podemos volver a escribir z
de su forma original, ¿no? Escribirlo como 9 elevado, multiplicado por 3 elevado a x más 1 es igual a 1. Y de esa manera llegamos al mismo lugar, al mismo momento. Vamos a seguir resolviéndolo. Al igual que hicimos en el ejercicio anterior, este número 9 lo vamos a pasar dividiendo. ¿Sí? Siempre queremos despejar esta potencia. Entonces acá vamos a escribir 1 dividido 9. Esto es igual a 3 elevado a x más 1. Sin embargo, 1 dividido 9 se puede escribir como un número decimal, pero no nos conviene. Nos conviene escribirlo como un noveno. Vamos a dejarlo así como un noveno. Y acá tenemos 3 elevado a x más 1. Y es en este momento en el que podemos buscar, intentar pensar qué exponente tiene que tener el 3 para que me dé un noveno. Analicemos lo que dijimos anteriormente. Ya sé que 3 elevado a menos 1, ¿sí? Se invierte. Recordemos que este 3 tiene un 1 acá como denominador. Entonces, cuando hay un negativo, se invierte la base. Nos queda un tercio, pero elevado a la 1. Y ahora ya sabemos que 1 elevado a 1 es 1. Y 3 elevado a 1 es 3. Eso por un lado. Pero también tenemos acá un noveno, que tenemos que justamente expresarlo como 3 elevado a alguna potencia. Y bueno, justamente es 3 elevado a menos 2 que nos va a dar un noveno. Porque, a ver, recordemos, como dijimos recién, este 3 tiene un 1 como denominador y este negativo lo que provoca es que tenemos que invertir la base. Queda un tercio elevado al cuadrado. Pero esto es un noveno, ya que 1 elevado al cuadrado es 1 por 1, me da 1. Y 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Ahí nos queda un noveno. Entonces, podríamos decir que esto tiene que ser menos 2, ya que 3 elevado a menos 2 da un noveno. O sea, ese exponente, el x más 1, eso tiene que ser el menos 2. Si no, podemos hacer lo siguiente. Un noveno, reescribirlo como 3 a la menos 2. 3 a la menos 2. Y como acá tenemos 3 elevado a algo, y allá también tenemos 3 elevado a algo, igualamos, terminamos por igualar los exponentes, ¿no? O sea, si las bases ya son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Y es lo que acabamos de escribir acá. Esa es otra manera de analizarlo. Lo importante es que ahora ya estamos en condiciones de poder terminar de despejar la x, tomando el más 1 y pasándolo al otro miembro como menos 1. Y ahí tenemos menos 2 menos 1, que es menos 3. Ahí tenemos el valor de x. El valor de x de esa ecuación. Vamos a ir con el siguiente. En este siguiente, este sí que es diferente. Este sí me parece más nuevo. Porque acá vemos que no coincide el 2 elevado a x más 1 que tenemos acá. 2 elevado a x más 1 no es exactamente lo mismo que 2 elevado a x. Son cosas distintas. Sin embargo, podemos usar una propiedad para desarmar este exponente, desarmarlo. A ver, recordemos un poco. Recordemos esta propiedad. Tengo x elevado al cubo multiplicado por x elevado a la cuarta. Cuando multiplicábamos dos potencias que tienen la misma base, entonces podíamos sumar los exponentes. Podemos escribirlo como x elevado a, bueno, hacemos 3 más 4 y nos queda después x elevado a la séptima. Sí, más allá del resultado. En lo que me quiero concentrar es que cuando hay una multiplicación, esto se puede escribir como una suma. O sea, se pueden sumar los exponentes. O viceversa, si tenemos una suma en el exponente, a eso podemos escribirlo como una multiplicación. Es lo que quiero hacer acá. Tenemos una suma en el exponente, pero a eso lo vamos a separar, ¿no? A esa única potencia la vamos a separar en dos partes, pero escribiéndolo así como multiplicación. O sea, vamos a dejarlo como 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a la 1. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, para que justamente eso se parezca a esta expresión que tenemos acá. Ahora sí son iguales y ahora sí podríamos hacer algo similar
a lo que estuvimos haciendo en ejercicios anteriores, donde esa expresión que se repite nos permite sumar o restar esos dos términos. Primero vamos a escribir esto de una manera más cómoda, más práctica. Ya sabemos que 2 elevado a 1 es 2. Y no lo voy a dejar de este lado, lo voy a dejar del otro lado. O sea, vamos a sacarlo como 2 veces o 2 por el 2 elevado a x más el 2 elevado a x. Prefiero escribirlo así para que justamente ver que acá tengo dos potencias más una potencia. Bueno, y ahí, como hemos mencionado, como son idénticos, podemos sumarlas. Dos potencias más una potencia son 3 potencias. 3 veces esa potencia. Esta es una manera de analizarlo. Si no, lo que se puede hacer es el cambio de variable. Recordemos, cambio a esta expresión, cambio al 2 elevado a x por una letra nueva, por z. Entonces, ¿cómo quedaría escrito eso? Eso quedaría escrito como 2 por, y ahí en vez de poner 2 a la x, ponemos z. Más, como bien dice acá, más 2 elevado a x. Pero eso es z, entonces ponemos ahí z. Y esto es igual a 12. Y de esa forma, aunque esto es a veces un poco incómodo hacerlo, a veces sirve para poder ver mejor que justamente 2z más una z las puedo sumar y nos queda 3z, 3 veces z. Y que bueno, una vez que las unificamos podemos volver a reemplazarlo por lo que teníamos anteriormente, o sea, por el 2 elevado a x. Ahí es volver a escribir 2 elevado a x y acá poner, bueno, justamente lo que me quedó, que es 3 por 2 elevado a x igual a 12. Y llegamos, como podemos ver, a lo mismo. Hacerlo de esta manera directa es correcto, pero comento esto porque a algunos les sirve más tenerlo escrito de esa manera, les resulta más práctico. Bueno, continuemos entonces con esta ecuación, en la cual vamos a tomar el número 3 que está multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a escribir el número 12, pero dividido 3. Acá tenemos todavía 2 elevado a x. Ahora, 12 dividido 3 es 4, y acá tenemos 2 elevado a x. Y bueno, ya podríamos decir directamente, ¿no? Entonces el valor que tiene que tener x, o sea, 2 elevado a qué número es 4, bueno, 2 al cuadrado, o sea, acá tiene que estar el número 2. Esa x tiene que valer 2. Y ahí tenemos entonces el resultado de esta otra ecuación exponencial en la que tuvimos, recordemos lo importante, tuvimos que escribir esto de una forma nueva para justamente que me coincida, que sean idénticas estas expresiones y ahí sí poder sumarlas, que fue lo que hicimos acá. Estas dos que estaban separadas las pudimos sumar en una sola. Y de ahí, bueno, quedó mucho más sencillo. Bien, vamos con la siguiente situación, sí, similar a la que hicimos recién. Porque no tenemos la misma expresión acá. Podemos ver que de un lado tenemos 5 elevado a x más 3. 5 elevado a x más 3. Y acá 5 elevado a x más 2. No son iguales. No puedo sumarlas o restarlas en este caso en este mismo momento porque no son idénticas. Lo que vamos a usar es la propiedad que estábamos hablando anteriormente. Esa propiedad que dice que si vos tenés una potencia, voy a escribirlo en símbolos. Si tenés una potencia multiplicada por otra potencia, podemos sumar los exponentes. La base tiene que ser la misma, va a quedar la misma y sumamos los exponentes. O viceversa, si tenemos una suma en el exponente, lo podemos reescribir como una multiplicación de dos potencias. Es lo que queremos hacer acá, lo que vamos a hacer acá. A esta suma, que sería esta situación, la vamos a reescribir de esta manera. Como 5 elevado a x, 5, vamos a poner ahí 5, no me sale porque 5 elevado a x por 5 elevado al cubo. Es como por así decirlo que esta suma se transforma en esta multiplicación. No es exactamente así, pero se podría interpretar de esa manera. Y acá, bueno, similar, ¿no? Tenemos también una suma en el exponente, por lo tanto esto lo podemos reescribir como 5 elevado a x por 5 elevado al cuadrado. Y acá nos queda 4. Bueno, hemos logrado escribirlo de esa manera. Y ahora, como ya ahora tenemos esta expresión que es
idéntica, a ver, se me acaban los colores acá. Tenemos 5 elevado a x y acá también tenemos 5 elevado a x. Vamos a poder restarlo, pero bueno, primero vamos a resolver esto, escribir esto de una manera más sencilla. Vamos a escribir 5 al cubo. 5 elevado al... vamos a resolver, perdón, 5 elevado al cubo, o sea, vamos a hacer 5 por 5 por 5. Sabemos que eso nos da 125, entonces vamos a escribir 125 de esta forma. 125 veces el 5 elevado a x. En el otro, por acá también, 5 al cuadrado es 25, o sea, 25 veces el 5 elevado a x. 5 elevado a x. Y acá tenemos 4. De esa forma, bueno, ahora que tenemos esta misma expresión, podemos restarlas, justamente, porque son la misma. También se puede hacer un cambio de variable, pero lo podemos hacer acá mismo. Es decir, tenemos 125 potencias menos 25 potencias. O sea, si a 125 le sacamos 25 potencias, nos quedan 100 potencias. 100 veces el 5 elevado a x. Ahora podemos restarlo porque era idéntica la potencia. No lo podíamos hacer acá, pero sí lo pudimos hacer en este momento. Acá tenemos todavía el número 4 y empezamos o seguimos despejando esta potencia, tomando el número 100 que está multiplicando y lo pasamos dividiendo, o sea que nos queda 4 dividido 100, 4 dividido 100, ahí. Este 4 dividido 100 nos da un número decimal, que no nos conviene tanto escribirlo de esa forma, es un número un poco extraño, entonces vamos a dejarlo como fracción, como 4 sobre 100. Pero incluso este 4 sobre 100, ¿sí? 4 dividido 100, lo podríamos simplificar, ¿no? Porque el numerador y el denominador se pueden dividir a la mitad. Entonces esto lo podemos escribir como 2/50. E incluso podemos volver a dividirlo a la mitad para que me quede más fácil. Y nos queda justamente 2 dividido en 2 es 1 y 50 dividido en 2 es 25. De esa forma logramos escribir esto. En vez de escribirlo como número decimal, lo escribimos así, de una forma más práctica. Nos queda un 25avo. Y ahora que tenemos un 25avo, podemos empezar a pensar 5 elevado a qué número es un 25avo. Bueno, algunos quizás ya lo tengan ahí en mente. Porque bueno, si hacemos 5 elevado a menos 1, recordemos, se invierte esto, queda un quinto elevado a la 1, ¿sí? Nos queda un quinto, no es lo que buscábamos, pero era más que nada para recordar que si hay un exponente negativo se invierte la base. Si yo quiero que me quede, en vez de un quinto, un 25avo, vamos a tener que hacer 5 elevado a menos 2, ya que el menos provoca que la base se invierta, entonces lo invertimos, ahí, un quinto elevado al cuadrado, y ahora resolvemos 1 elevado al cuadrado, que es 1, y 5 elevado al cuadrado, que es 25. Un 25avo. O sea, ¿cuál es el valor de x? Tiene que ser menos 2. O sea que me queda que la x tiene que ser menos 2. Y ahí tenemos entonces el resultado de esta ecuación. Vamos con este otro, bueno, similar, muy similar al primero que hicimos. Porque acá simplemente hay que tomar el número 3 que está multiplicando y pasarlo dividiendo. O sea, vamos a dejar todavía 2 elevado a x cuadrado menos 1. Y acá ponemos primero el número 3, pero este 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Que no nos asuste esto es algo sencillo que ahora vamos a resolver. Acá tenemos... qué raro que quedó esto, quedó distinto de lo que pensaba, pero bueno, vamos a terminarlo. 3 dividido 3, eso es 1. Ahí nos quedó entonces de esta forma, de esta manera. Pero ahora pensemos, 2 elevado a qué número es 1. Bueno, recordemos que 2 elevado a 0 es 1. O sea, lo que queremos decir es que esto tiene que valer 0. O sea, ese exponente, el x cuadrado menos 1, tiene que ser 0. Y ahora podemos seguir despejando la x, resolviendo esa ecuación. ¿De qué manera? Bueno, tomemos el menos 1, lo pasamos como más 1. Puedo poner 1 directamente, ¿sí?
ya que, bueno, 0 más 1 es 1. Y ahora hay que tener mucho cuidado porque acá hay que pensar, ¿qué número elevado al cuadrado da 1? Y hay dos opciones en realidad. Hay dos números. Uno de ellos es el 1 positivo y el otro es 1 negativo. Vamos a escribirlo directamente. Vamos a escribir directamente que, bueno, la x tiene que valer 1, ¿sí? Pero también está esta opción, que la x valga menos 1, ya que, como recordamos, menos 1 elevado al cuadrado es 1, ¿sí? O sea, acá tiene que haber o un 1, ya que 1 cuadrado da 1, o si no, un menos 1. Menos 1 al cuadrado también da 1. Ahí tenemos las dos soluciones de esta ecuación. O sea, al principio lo hemos resuelto de forma muy similar al primer ejercicio, a los primeros ejercicios, solo cambia un poquitito en este momento, ¿sí? Donde lo correcto es escribirlo de esta forma. Vamos con los últimos dos. Primero con este, que en apariencia es complicado, pero vamos a relacionarlo con lo que vimos anteriormente. A ver, tenemos dos términos y vemos que las potencias no son idénticas. Acá tenemos 2 elevado a 3x menos 1, pero acá tenemos 2 elevado a 3x. Bueno, entonces, no son idénticas, por eso le voy a poner de colores distintos mejor. No son idénticas, por lo tanto vamos a hacer una propiedad para desarmar esta potencia. Ahora bien, acá hay un menos, no hay un más como en los ejercicios anteriores. A ver, recordemos que si había una multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes, lo que comentábamos previamente en los ejercicios anteriores. Si hay una multiplicación, se suman los exponentes, pero si hay una división, o sea, si tenemos una potencia dividida por otra potencia con la misma base, ¿no? Entonces podíamos restar los exponentes, se podían restar esos exponentes, y es lo que tenemos acá justamente. Si hay una resta en el exponente, podemos reescribirlo como una división de dos potencias. Eso es lo que vamos a hacer con esto. Escribirlo como una división. O sea, vamos a dejarlo como 2 elevado a 3x dividido 2 elevado a 1. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Tanto esta expresión como que estaba acá, como el 8 que estaba acá multiplicando. Lo único que hicimos fue transformar esto en una división de dos potencias. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Bueno, con el objetivo de que haya una parte que coincida. Ahora estos son iguales y vamos a poder hacer una operación en breve. No todavía en este mismísimo momento, pero en breve lo vamos a poder hacer. Porque acá tenemos, por ejemplo, 2 elevado a 1, eso es 2. Y tenemos 8 dividido 2, eso es 4 finalmente. Acá me queda 4 veces el 2 elevado a 3x más el 2 elevado a 3x es igual a 5 octavos. Bueno, poco extraño también este 5 octavos, pero no nos preocupemos por el momento sobre lo que tenemos acá. Nuestra primera preocupación es lograr que las potencias sean idénticas para justamente poder sumar, hacer cambio de variable, etc. En este caso vamos a poder sumarlas justamente. 4 potencias más una potencia son 5 potencias, 5 veces el 2 elevado a 3x. Esto es igual a 5 octavos. Y ahora que tenemos una única potencia, a ver, recordemos, ¿por qué quedó 5? Porque son 4 potencias más una potencia, 5 potencias. Ahora, bueno, ya el ejercicio es más parecido a lo que teníamos anteriormente. Lo que hacemos con ese número 5, o sea, con este 5 que está acá, es que, bueno, si está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a dejar 2 elevado a 3 por x. Esto es igual a 5 octavos. 5 octavos dividido 5. Bueno, esta operación nos da un octavo. Un octavo. Y ahora uno debe pensar. 2 elevado a cuánto es un octavo. A ver, veamos o recordemos que 2 elevado a menos 1 equivale a un medio. O sea, se invierte, por culpa del negativo se invierte la base, elevada a la 1, me queda un medio, no me quedó un octavo que es lo que buscamos. ¿Qué pasa con 2 elevado a menos 2? Cuando hay un negativo invertimos, queda un medio,
pero elevado al cuadrado. Y acá queda 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Un cuarto. Parecido, pero todavía no es un octavo. Bueno, justamente cuando hacemos 2 elevado a menos 3, a ver, nos quedaría un medio porque lo invertimos, pero elevado a la 3. O sea, lo invertimos por culpa del negativo y después resolvemos esta nueva potencia que quedó. A ver, realizando 1 elevado al cubo, que es 1, y también 2 elevado al cubo, que es 8. Un octavo. Es lo que buscábamos. Lo que quiero decir es que justamente un octavo equivale a 2 elevado a menos 3. ¿Sí? Un octavo equivale a 2 elevado al menos 3. Y en el otro miembro tenemos 2 elevado a, bueno, 3x, etcétera, ¿no? Lo importante es que ahora tenemos la misma base. Entonces, si las bases son iguales, quiere decir que igualamos los exponentes. O sea que escribimos lo siguiente, que 3x debe ser igual a menos 3. Y ahora terminamos de despejar esa ecuación. Última aclaración. A ver, todo este lío que hicimos es como pensar, ¿qué exponente tiene que haber acá? Bueno, hemos descubierto que tiene que ser el menos 3, ¿no? Este exponente, o sea, esa expresión tiene que valer menos 3. Es lo que acabamos de escribir acá. Que eso tiene que ser menos 3. O sea, se podía haber salteado este paso y escribir directamente esto que tenemos acá. Eso es posible. Es decir, que el exponente tiene que ser menos 3. Y ahora, finalmente, bueno, vamos a terminar de despejar la x. O sea, acá hay un número 3 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. O sea que nos queda menos 3 dividido 3. Y esto es menos 1, finalmente, el resultado de nuestra ecuación, ¿no? Porque el 3 que estaba multiplicando se ha pasado dividiendo. Vamos a hacer el último del día. En este caso, una ecuación no tan complicada como la de recién, sino más parecida a las anteriores. A ver, acá volvamos a esa propiedad que decía que si tengo una suma en el exponente, a esto lo puedo reescribir como 4 elevado a x por 4 elevado a la 1. Recordemos, multiplicación, importante. Si hubiese habido una resta, ahí usaríamos división, sí, pero bueno, acá fue una suma. ¿Por qué los queremos escribir de esa manera? Me adelanté un poquito. Lo quiero escribir de esa forma porque 4 elevado a x más 1 no es idéntico a 4 elevado a x más 2 que tenemos acá. No son iguales. Por eso es que lo estamos escribiendo de esta manera. ¿Para qué? Para poder hacer lo mismo acá. Escribir a esta suma que tenemos en el exponente como una multiplicación de dos potencias, de 4 elevado a x y 4 elevado al cuadrado. De esa manera, este número que no me asuste todavía, me quiero concentrar en lograr que la potencia sea idéntica, cosa que hemos logrado en este mismo momento, ¿no? Porque acá tenemos 4 elevado a x y acá también 4 elevado a x. Ahora que son idénticas, sí vamos a poder proceder. Primero escribamos esto de una forma más práctica, porque 4 elevado a 1 es 4, y queda 4 veces la potencia. 4 veces esa potencia. 4 veces el 4 a la x. Más, y ahora seguimos con 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, o sea, 16 veces el 4 elevado a x. El 4 elevado a x. Esto es igual a 1280. Ahora que las potencias son idénticas, tenemos 4 potencias más 16 potencias, son 20 potencias. 20 veces el 4 elevado a la x. Y acá tenemos 1280. 4 veces esa potencia. Ahora lo pudimos sumar, no antes. Acá no podíamos sumarlas porque no eran idénticas. Ahora sí son idénticas esas expresiones. Por eso las podemos sumar. Y ahora lo que queda por hacer es seguir despejando esta potencia. O sea, dejar 4 elevado a x. Y acá escribimos 1280 dividido 20. Bueno, eso nos queda
si no me equivoco, tachando un 0 y haciendo 128 dividido en 2, eso da 64. Y llegamos a este momento. 4 elevado a un número desconocido da 64. O sea, 4 elevado a ¿cuánto? Es 64. A ver, 4 elevado a la 1, por supuesto, 4. No es lo que buscamos. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16. Tampoco es lo que buscamos. 4 elevado al cubo, ¿cuánto es? A ver, hay que hacer 4 por 4 por 4. Eso da como resultado 64. O sea, lo que queremos decir es que ese número desconocido tiene que ser el número 3. 4 elevado a ¿cuánto es 3? Perdón, 4 elevado a ¿cuánto es 64? 4 elevado a la 3. Por lo tanto, en este momento vamos a decir que este exponente debe ser 3. Y con eso termina nuestra última ecuación. Podríamos verificarlo también, podemos agarrar eso y reemplazar el número 3. Bueno, eso recordemos que la verificación no es algo obligatorio, pero es algo que me sirve para comprobar si el ejercicio es correcto. O sea, lo que hacemos es reemplazar acá el número 3 que descubrimos. Hemos descubierto que acá esto vale 3. ¿Será cierto? Bueno, vamos a escribir así. En vez de poner la X, vamos a poner ahí el número 3. Y ver si efectivamente esto da como resultado, esto satisface o no la igualdad. Acá tenemos 3 más 1, que es 4. Nos queda 4 elevado a la cuarta. Y acá tenemos 3 más 2 son 5. 4 elevado a la quinta. ¿Esto da 1280? Bueno, hay que resolver 4 a la cuarta. O sea, multiplicar 4 por 4 por 4 por 4. 4 veces seguidas, ¿no? Eso nos da como resultado 256. Mientras que 4 elevado a la quinta nos da como resultado, si a eso lo multiplicamos por 4, a ver, 1024. Esto da 1024. Y finalmente, 256 más 1024, digo bien, a ver, 1, 2, 3, 4, 256. 1, 2, 3, 4, 5, 1024. 1280. Ah, sí, la suma. Sí, perdón. Estoy sumando mentalmente y estaba viéndolo mal, pero esta suma da como resultado 1280. Y en el otro miembro tenemos 1280. Bueno, eso quiere decir que este número, el número 3, satisface la ecuación. Recordemos, la verificación no es algo obligatorio, pero es algo que nos permite saber si nos permite conocer si la ecuación está bien resuelta. Bueno, espero que esto les sirva para repasar sobre las ecuaciones exponenciales que habíamos visto y después continuaremos con otro tipo también de ecuaciones exponenciales. Nos vemos luego.